Hola, hola a todos y todas. Quiero agradecerles a todas las personas que se han conectado hoy porque nos están ayudando a que este nuevo PyDay, esta segunda edición del PyDay Chile, sea posible. Mi nombre es Elka y pertenezco a la organización de PyDay Chile desde el año 2021, desde el año pasado. Quería agradecerle a los charlistas que han estado esta mañana haciendo sus charlas y a los que van a hacer la charla esta tarde, sobre todo porque sé que hay personas que están fuera de Chile y que están haciendo un gran esfuerzo para hacer sus charlas hoy, algunos por trabajo, otros por estudio, otras personas que han tenido que hacer un esfuerzo para poder preparar la charla que están hoy. Entonces quiero darle muchas gracias a esas personas por todo el esfuerzo que han hecho. Igual a todas las personas que de la coordinación de Python Chile que están detrás y que están haciendo un excelente trabajo para que este evento sea posible. Bueno, entonces ya no voy a seguir hablando más, voy a pasar de una vez a presentar a Carlos Arancibia, del jefe de inteligencia de Falabella Retail, que nos va a presentar una charla donde estará hablando de mejorando la confiabilidad de los datos con DBT. Carlos. Perfecto. Muchas gracias, Elka, por la presentación. Así que voy a comenzar con mi charla. Hola a todos. Yo soy Carlos Arancibia y hoy les voy a hablar de cómo mejorar la confiabilidad de los datos con DBT. Eh, Como intro, la verdad, ¿a quién no le ha pasado cuando trabaja con datos que se ha encontrado, por ejemplo, con columnas de fecha que están en formato string, eh, tener diferencias con otra persona calculando la misma métrica, eh, heredar queries de 500 líneas que dependen de otras queries de 500 líneas y que no existe ninguna documentación? O, por ejemplo, recibir un mensaje a primera hora de la mañana por Teams que te dice, oye, ¿sabéis que el dashboard no tiene data? Si alguna de estas cosas le han pasado, probablemente esta charla les va a servir. Eh, y primero, antes de hablar de Python, de frameworks, etcétera, me gustaría hablar un poco de qué es para mí la confiabilidad. Y para mí se resume en 4 puntos específicamente en torno a los datos. El primero es que yo tengo mapeado claramente cuáles son todas mis fuentes de datos, sé de dónde vienen, desde la más pequeña hasta la más compleja. Segundo, yo tengo que saber si mis datos están o no actualizados en todo momento. Tercero, tengo que estar seguro de que la estructura de mis datos se corresponde con la lógica que tiene mi negocio. Y cuarto, tengo un lenguaje de datos común en la organización. O sea, cuando yo hablo de una orden de compra, la otra persona también entiende lo mismo, ¿ok? Creo que con estos 4 puntos nosotros podemos asegurar una confiabilidad de nuestros datos y al final hace que nuestros análisis sean mucho más fáciles. Eh, para dar un poquito más de contexto de los paradigmas que se usaban y que se usan para todo el proceso de extracción y de carga de datos en las organizaciones, durante mucho tiempo se tuvieron el framework como ETL, que es conocido, que es básicamente el primer paso del extraer la data. Había un segundo paso que era el transform, transformar la data, y el tercero era el load, que se cargaba la data a un data warehouse específicamente para análisis de datos. Y el segundo paradigma es el famoso ELT, que agarra estos mismos pasos, pero extrae primero los datos, luego los carga a un data warehouse, donde ahí se hace la transformación. Este nuevo paradigma, entre comillas, ha sido posible por la aparición de productos como BigQuery, como Snowflake, como Redshift, que son unas bases de datos en la nube mega potentes, donde el costo de almacenar datos es relativamente barato y el procesamiento es súper rápido y eficiente. Entonces esto ha permitido como cambiar este paradigma. Y esta charla se enfoca sobre todo en la parte T del ELT, que es la transformación de datos sobre un data warehouse, básicamente en la nube. ¿Cómo se transforman datos hoy en día? Pucha, yo he visto infinitas soluciones. Muchos equipos ocupan Airflow y hacen unos pipelines grandes para correr secuencialmente Python y generar modelos de datos. Otros tienen un montón de scripts en Python que están pegados con cron jobs y tienen que rezar para que no se caigan. Eh, Hay gente que tiene pipelines en Spark, hay procesos almacenados dentro de las bases de datos, queries programadas en las bases de datos de la nube, otras 1000 alternativas propietarias. La verdad que daría para darle una charla entera de esto. Pero para mí todas estas se caen en algunas cosas, o son obscuras, o son complejas, o no tienen test, y no democratizan el acceso como al modelamiento de datos e impiden que el código analítico se trate como un activo. Eh, entonces, para mí, ¿cómo hacemos mejor el análisis de datos? Y aquí es donde quería presentarles un paquete de Python que se llama DBT. Este es un framework open source basado en Python para transformar la data almacenada en tu warehouse. Y se basa en dos principios súper simples.
El primero es que cualquier persona que sabe SQL debe poder crear pipelines de transformación de datos. No es necesario saber montar Airflow en un cluster con Kubernetes para hacer un SQL que corra en orden después de otro. Y segundo, la herramienta de transformación de datos debe permitir trabajar el código analítico como igual que un desarrollador de software trabaja una app. ¿Y cuál es esta forma de trabajo? Son básicamente 4 puntos. Primero es tener control de versiones. Dado que los modelos analíticos, los análisis de datos, finalmente van cambiando con el tiempo y van evoluyendo a medida que tu negocio va cambiando y es necesario saber qué, cómo y cuándo se generaron estos cambios. El segundo es QA. La data y las transformaciones sí o sí tienen que ser testeadas, porque la verdad que si tú transformas data y lo haces mal, después otra persona va a agarrar esa data, va a generar un análisis que puede estar malo y puede tomar una mala decisión. Entonces, finalmente, la data necesita ser testeada y la gente y los que transforman la data tienen que hacerse responsables por el producto que están entregando. Tercero, documentación. Como lo mencioné antes, para mí documentar código analítico es lo mismo que documentar código para un software. Cuando no existe la documentación, cualquier persona que agarra tu modelo de datos o ve una tabla y no está familiarizado con ella, se le hace la vida imposible y al final termina haciendo que haya pérdida de conocimiento en las organizaciones. Y el último punto es que sea modular. O sea, si yo creo un modelo de datos, este debería ser fácilmente replicable y transformable y que otra persona lo pueda usar de manera fácil y cuando este se actualiza para todos. Eh, entonces, con estos 4 puntos, quería presentarles un poquito más de DBT, cómo funciona. DBT es bastante simple. Todos los modelos de datos se definen en base a un select. Los usuarios escriben código en un editor de texto normalmente y luego corren la interfaz de terminal de DBT para que compile y ejecute este código. Y existen 5 componentes básicos dentro de DBT, que son como los más importantes. Uno son las sources, que vendrían siendo como las fuentes brutas de datos que tú tienes en tu data warehouse. Lo segundo, que es como la base de todo DBT, son los modelos y son todas estas transformaciones de datos que tú estás haciendo para, en el fondo, agarrar este diamante en bruto y hacer la información valiosa para tu negocio. Tercero son los tests. Cuarto es la documentación de estos modelos. Y quinto son macros, que al final son como funciones reusables para insertar en tu SQL. Vamos a detallar ahora un poquito más qué significa cada una de estas y cómo se hace en el fondo. Primero, las sources o las fuentes, como ya les comentaba, corresponden a las tablas brutas, a la data raw que tiene tu data warehouse. Se definen en un archivo con el formato YAML y básicamente tú le dices a DBT dónde está alojada tu data, cuál es el esquema y cuáles son los nombres de las tablas que tú quieres trabajar como fuente. En este caso, por ejemplo, digamos que yo tengo un e-commerce y yo tengo en mi proyecto de BigQuery, tengo 2 tablas, una la raw Transbank Payments y la raw PayPal Payments, que vendría a ser como mi ingesta de datos de la data bruta que me manda Transbank y PayPal de los pagos que hacen los clientes en mi e-commerce. Eh, Segundo, tenemos los modelos, que básicamente también son, como les comentaba, son selects que transforman la data para darle una lógica de negocio. Utilizan unas funciones de Jinja llamadas, algunas ocupan source y otras ocupan ref para crear DAX entre modelos, que finalmente son relaciones entre estos modelos. Y son archivos .sql. Aquí, si ustedes pueden ver la imagen, la verdad es SQL, pero con algunas cositas medias raras que ahora les voy a comentar. Si se dan cuenta en esta query, lo único que yo hago al final es cambiarle el nombre a las columnas. ¿Por qué? Porque imagínense que en mi organización yo decidí que las órdenes se tienen que llamar order ID. El tipo de tarjeta se tiene que llamar así. Entonces yo tengo un diccionario de datos que tengo que respetar para que después todos entiendan lo mismo. Eh, Primero en esta línea acá arriba, el config materialize igual table es una de las particularidades de DBT. Y la gracia de DBT es que te ahorra la pega de todos estos como DDLs y DMLs que tú tienes que definir create table, replace table, insert, update, etc. Con solo esa línea, con tú definirle la materialización a DBT, tú le dices cómo la creas. Entonces puede ser una vista, una tabla incremental, una tabla efímera, e inclusive puedes crear tu propia materialización para generar la tabla del modo que tú quieres. Y solamente es poner una línea. Después DBT interpreta eso y lo transforma a SQL. Y la segunda, como les comentaba, este Jinja que se llama Cases Source y básicamente le indica a DBT que tiene que ir a buscar la data a BigQuery usando la tabla Raw Transbank Payments. Después vamos a ver un poquito más en detalle cómo ampliar este modelo. Después los tests y la documentación. La otra gran gracia de DBT es que se documenta como parte del código y que para mí es uno de los talones de Aquiles de la mayoría de las organizaciones en su área analítica. Esta documentación y este código se define en formato YAML y se pueden crear tests para validar cualquier tipo de datos.
En este caso, por ejemplo, aquí yo les mostré cómo hice la documentación y los tests de mi modelo Payments Transbank. En este caso yo describo el modelo, las columnas que tiene y además puedo crear tests. Entonces, por ejemplo, yo le digo que para la columna Order ID le haga un test de unique y un not null. ¿Qué quiere decir? Que va a validar que todas las órdenes sean únicas y que no existan valores nulos. Esto es porque, según lo que yo sé de mi data, solo debería haber un pago para cada orden y no deberían haber pagos sin número de orden. Y así se pueden definir test para todas las columnas, independientemente de las cuales ustedes quieran hacer. Por ejemplo, en la columna card type, yo también hago un test que se llama accept values. Entonces, yo puedo definir ciertos valores para testear y si existe un valor que no sea esos, también DBT me va a avisar y me va a levantar una alerta. La verdad es que esto es súper ampliable porque tú puedes definir después tus propios tests según la lógica de tu negocio y testear cada columna como tú quieras. Y estos mismos tests se pueden aplicar a las fuentes. Finalmente, las macros, bueno, las macros son, como les comentaba, piezas reutilizables de código, son análogas a una función. Entonces, este ejemplo lo saqué directo de la documentación de DBT. Aquí en el primer paso, ellos generan una macro que se llama cents to dollar, que básicamente convierte un valor de centavos a dólar. Esto es SQL de BigQuery. Eh, esta macro tú la guardas y la puedes reusar en cualquier modelo llamando a la función cents to dollar, que finalmente al compilarse como SQL se genera en base a esa columna. Entonces sirve mucho para cuando uno reutiliza muchas transformaciones específicas para un negocio, poder usar estas macros, que al final se pueden ampliar a mucho. Y bueno, volviendo un poquito al ejemplo que les había comentado de los modelos, cómo se ve esto en la vida real. Digamos que, ok, hice mi modelo de Payment Transbank, después hago otro modelo para los pagos de PayPal, que obviamente Transbank y PayPal te mandan los datos de manera diferente, pero nosotros al modelarlo, por ejemplo, podemos lograr generar la misma nomenclatura para las columnas. Eh, y me llega alguien y me dice, oye, Carlos, ¿sabes que necesitamos una tabla, un modelo que contenga la información compilada de todos los pagos, independientemente del método de pago desde donde lleguen? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Nosotros podemos crear un nuevo modelo usando la función ref que haga referencia a estos dos modelos anteriores. Y en el fondo lo que yo acá es seleccionar las columnas que necesito de cada tabla, de la Payment Transbank y de la Payments PayPal. La gracia es que como yo ya en los modelos anteriores ordené toda mi data y le puse la misma nomenclatura, acá es mucho más fácil de ver y es súper simple de juntarlos y compilarlos en el fondo. Y así yo creo mi modelo como unido de estos dos medios de pago. Pero, obviamente, todo esto es código, todavía esto no lo hemos visto nada en la vida real. ¿Y cómo se ve esto un poco en la vida real? Tú simplemente en la línea de comandos escribes dbt build y dbt va a leer todos estos archivos que tú generaste y ver, ok, tengo todos estos modelos, tengo todos estos tests, estas son las relaciones entre los modelos, y va a empezar a correr todo este código que tú le dijiste. Entonces, por ejemplo, en las primeras filas te dice, ok, voy a empezar a correr los modelos de Payment PayPal y Payment Transbank. ¿Por qué? Porque él sabe que ellos no dependen el uno del otro, pueden correrse de forma paralela. Y corrieron sin problema. Pero después que corrió los modelos, sabe que tiene que testear. Entonces empieza a hacer los tests a la tabla de Payment Transbank que nosotros definimos y me dice que hubo un fallo. Específicamente el test de Accept Values dice que hay cosas diferentes a débito, crédito o prepago. Y la otra cosa interesante es que en la última línea te dice que el modelo de Payment Methods, que es este modelo que unía las dos tablas, le hace una skip, o sea, no lo corre. ¿Por qué? Porque él sabe que el modelo de Transbank falló y tiene un error, entonces no corre este modelo para no propagar el error. Y te avisa para que tú corrijas en el fondo este problema y después tú puedas volver a correr el modelo. Y esta es una de las grandes gracias de DBT que te permite en el fondo testear tu data y saber que en el fondo tú estás entregando un producto bueno. Bueno, pero cuando todo funciona bien, se ve algo así más o menos. Se ve todo en verdecito, te dice complete successfully. Y en tu data warehouse, en el fondo aquí en BigQuery, por ejemplo, se ve de esta forma las tablas generadas. Otras cosas interesantes que tiene DBT es, por ejemplo, toda esta tu documentación y test que tú escribes como código se pueden ver como un sitio web. En el fondo tú generas, con un simple comando, tú puedes generar un sitio web que contiene toda la información de tus modelos generados, la documentación, de qué dependen, cuáles son tus fuentes, y esto queda disponible para toda tu organización, en el fondo democratizando el acceso a la data y haciendo que todo el mundo pueda entender de dónde vienen las cosas y hacia dónde van. Y también es posible visualizar gráficamente estos modelos. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver que
ok, tengo la data bruta de PayPal y de Transbank, estas se transforman en el modelo de PayPal y de Transbank, y después yo puedo juntarlo en el Payment Methods. Obviamente, esta es una simplificación muy grande porque era para hacer un ejemplo, pero cuando tenéis una organización grande, tenéis 100, 200, 300, 400 modelos, finalmente puedes tener una big picture de, en el fondo, todas tus transformaciones de datos, cómo se conectan las unas con las otras desde el comienzo hasta el final, lo que es súper valioso para entender y para pasar el conocimiento dentro de las organizaciones. Eh, Así que eso, la verdad, como conclusión y consejo, yo les diría que traten el modelamiento de datos al mismo nivel que se desarrolla software para una app, es primordial. Es súper importante tener convenciones como equipo de formatación, ya sea uso de los caps lock, aliases, cómo van a llamarse las columnas, porque ahorran mucha pega cuando tú ya empezás a modelar. Hay muchas cosas que pueden seguir explorando DBT, hay cómo hacer custom test, custom macro, hay otras cosas llamadas hooks, hay paquetes que la gente desarrolla y tú puedes instalar, pero la verdad esta charla no da como para seguir hablando tanto más. Y los quiero dejar con dos links simplemente. El primero es la documentación de DBT, que es una de las mejores documentaciones que yo he visto para algún paquete open source. Y segundo, son unos cursos que tiene DBT, son alrededor de 10 horas, son gratuitos y te enseñan desde lo más básico de DBT hasta cosas mucho más complejas para que puedan ir interiorizándose y probando la herramienta. Así que eso, muchísimas gracias por haberme escuchado y si tienen preguntas quedo atento. Elka, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, Carlos, muchas gracias por la charla. Primero que nada, por acá hay alguien que está haciendo una pregunta, Cristian Moreira pregunta, si DBT es el T de LT, ¿cuál sería tu recomendación para extracción y para LOAT? Eh, y, y si pudieras definir un nuevo proyecto, ¿qué funciona mejor en cuanto a DBT? Esa es una pregunta. Bueno, si el T de DBT efectivamente es el T. Para el E y el L, la verdad, hoy en día los data stack más modernos están como súper comotizados. Hay herramientas, una que se llama Fivetran, otra que se llama Stitch, que te permiten casi que con drag and drop hacer una ingesta de datos hacia Data Warehouse en la nube. Pero puta, va a depender igual mucho de tu organización, así que las recomendaciones es difícil. ¿Y qué funciona mejor en conjunto a DBT? Sí o sí, un data warehouse en la nube. O sea, DBT es medio agnóstico respecto al data warehouse con el que trabaja. Entonces tú puedes trabajar con BigQuery, con Snowflake, con Redshift, con Postgres, con SQL Server, creo hay como 10 integraciones, pero sí creo que funciona mucho mejor con este tipo de herramientas. Eso. Yo tengo una pregunta. DBT es una herramienta que es gratuita. No sé si lo dijiste al principio, si lo dijiste, Sí, disculpa. sí, Es es una herramienta, tiene dos partes. Una es DBT Core, que es el framework este gratuito que funciona a través de la línea de comando. Y también hay una opción que se llama el DBT Cloud, que es como un IDE Cloud donde DBT sí cobra por usuario, pero todas las funcionalidades que les comenté están disponibles en la opción Core, que es gratuita y funciona perfecto. Okay. Si compararas con otras herramientas que hay para transformación, ¿qué sería lo que tú dices, yo elijo DBT por esta razón, comparativamente? Para mí, el que todo esté integrado en el mismo lugar, o sea, el código, la documentación y los tests, es primordial. O sea, no he visto ni una herramienta que tenga tan como integrada esta lógica. Okay. Acá alguien está diciéndonos, eh, Carlos, muchas gracias por tu presentación. DBT se puede presentar a un data warehouse y reportes con Quill Leak. O sea, la verdad, DBT sería como el paso intermedio. Me imagino que tu data warehouse, si es, no sé, por alguna de estas alternativas que te comento, es como BigQuery, Snowflake, Redshift, etcétera, tú generas las transformaciones sobre ese data warehouse, tus tablas van a quedar ahí y después me imagino, nunca he usado Kulik, la verdad, pero creo que me imagino que con Kulik te podrías conectar a esas tablas y usarlas para generar tus dashboards. Ok, acá hay otra pregunta. ¿Dónde puedo sacar material para estudiar, para poder Sí, estudiar? ahí les voy a dejar, ahí les puse en la presentación los últimos dos links. El primero es la documentación y el segundo son cursos de video, literalmente donde DBT te enseña cómo usar DBT. Así que si quieren sacarle una foto o se los pego igual después en el Discord del PyDay. Sí, eso iba a decir. Ya se nos acabó el tiempo, Carlos, pero
A las personas que nos están escuchando les invitamos una vez más a que se unan al Discord de Python Chile para que sigan interactuando con la comunidad y sigan interactuando con las personas que están haciendo las charlas. Allí pueden hacernos preguntas y por favor, Carlos, sí, gracias por publicar allá los recursos. Vale. Okay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao.